Quisiera que abras tu Biblia en el libro de Juan, capítulo 14, San Juan, capítulo 14, y hoy quiero hablarte acerca del tema el legado prometido. San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17, lo voy a leer de la versión de la Reina Valera actualizada. Y dice el Señor: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe al Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo no pueden recibir al Espíritu Santo, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Y es palabra del Señor. Y estamos en este año de legado y en este tiempo justamente en el que celebramos el Pentecostés, 50 días desde la Pascua. Los judíos tenían esta celebración, era una de las fiestas importantes de los judíos, del pueblo de Israel, que se celebraba justamente 50 días después de la Pascua. Recordemos que el pueblo de Israel celebraba la Pascua por la liberación, en recuerdo de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel de la nación egipcia. Y 50 días después tenían esta fiesta donde celebraban esta fiesta importante del Pentecostés. Por eso 50 días después de la Pascua de Resurrección, después que Cristo murió y resucitó, 50 días después fue el tiempo en el que descendió el Espíritu Santo en ese Pentecostés. Justamente en medio de esa fiesta desciende el Espíritu Santo allí donde estaban estos 120 reunidos en ese aposento alto, ¿no? Ese día de Pentecostés. Pero en este año de legado, más que nunca necesitamos del poder del Espíritu Santo para que todo lo que tengamos que hacer sea guiado justamente por Él. Jesús, en este capítulo 14, entrando, ¿no?, en los últimos capítulos, casi despidiéndose, dando indicaciones finales. Si lees el libro o el Evangelio de San Juan, ya en el capítulo 18 comienza a contar, ¿no?, cuando fue arrestado y todo el tiempo de pasión hasta su resurrección. Por eso digo, casi despidiéndose, le habla a los discípulos y le dice o le da importantes indicaciones de lo que tenían que hacer. Lo primero que Jesús le dice es que iban a demostrar el amor de Dios cumpliendo sus mandamientos. Versículo 15 dice: ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Decí amor en acción. Porque la verdad, mi querido, es que no podemos decir que amamos a Dios si no nos esforzamos por cumplir con sus mandamientos. Jesús dijo que no nos iba a llamar, le dijo a sus discípulos: no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que los llamaré amigos. Pero le da una condición, ¿no? Porque le dice: y serán mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y esto me habla de obediencia. Decí obediencia. Qué palabra tan fácil de decir, pero qué difícil de cumplir. ¿Sí o no? Obediencia. ¿Cómo nos cuesta obedecer? ¿Cómo nos cuesta obedecer indicaciones simples, básicas,
indicaciones que el Señor nos da. Pero claro, si pensamos en la desobediencia tenemos que ir al Génesis, ¿no? Porque ahí comenzó la historia. Porque Dios le dijo al hombre, a Adán que estaba en el Edén: mira, podés comer de todos los árboles que tenés acá a tu alrededor, pero de ese árbol que está en el medio del huerto no podés comer. Era un solo árbol, estaba en el medio del huerto, no había manera de confundirlo. Dios se lo mostró. ¿Y qué hizo la mujer? Comió. ¿Y qué hizo el hombre? También comió. Un acto tan simple, tan básico como decir: de ese árbol no tenés que comer. Pero vio, nosotros somos como los chicos. No toques. Decí obediencia inmediata. Obediencia inmediata. ¿Sabe por qué a veces nos va mal en la vida? Porque somos desobedientes. Yo digo desorejados. Porque no escuchamos. Porque somos desobedientes. Porque Dios nos dice: anda por acá. ¿Y yo qué le digo a Dios? Ay, ¿qué sabés, Dios? Yo conozco, voy a ir por acá. Y Dios te dice: anda por acá. Lo leímos en Proverbios recién, ¿no? Si haces las cosas que tenés que hacer, el Señor te va a mostrar el camino. Decile al de al lado: obediencia inmediata. Sonreíle porque Dios lo ama. Jesús le dice: ustedes no van a ser siervos, van a ser amigos. Pero van a ser amigos si hacen lo que yo les digo. Requisito fundamental para la vida cristiana: hacer lo que Dios nos manda. Tantos años hemos escuchado decir de los abuelos y bisabuelos: hay que hacer las cosas como Dios manda. ¿Sí o no? ¿Algunos de ustedes le dijeron que había que hacer las cosas como Dios manda? ¿Y cómo las hicieron? Digamos la verdad, ¿no? La hicimos como se nos ocurrió. Hay que hacer las cosas como Dios manda. Encontramos un montón de gente que dice amar a Dios, pero las acciones dicen totalmente lo contrario. Porque amar a Dios, mi hermano, no es decirlo. Amar a Dios no es decirlo. No es retórica. Ay, sí, Señor, yo te amo, yo te amo. Tantas veces cantamos, tantas veces oramos y decimos: Señor, te amamos, Señor, te amamos. Y mira qué fácil: si me amás, dice Jesús, si me amás, cumplí mis mandamientos. No hay que decirlo, hay que hacerlo. Está bien que le digamos al Señor que lo amamos, pero si le decimos con la boca que lo amamos, pero con el cuerpo hacemos otra cosa, le estamos diciendo lo contrario. Amén. Si me amás, hoy el Señor te dice: si me amás, cumplí mis mandamientos. Cumplí mis mandamientos. Y ahí viene la promesa. Verso 16. La promesa que nos da Jesús: le voy a pedir al Padre, si cumplí mis mandamientos, le voy a pedir al Padre que les envíe al Espíritu Santo. ¿A quién? Para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. ¿Sabe que el Señor quiere estar con nosotros siempre? El Señor quiere enviar al Espíritu y ha enviado al Espíritu Santo. Por eso es la promesa de Él: y les enviaré al
al Consolador, les enviaré al abogado defensor, les enviaré al ayudador para que no estén solos, para que sepan lo que tienen que hacer, para que siempre esté con ustedes, para que les enseñe, les recuerde. Pero notemos algo interesante acá, la condición del pedido de Jesús al Padre, porque dice, le voy a pedir al Padre, la condición del pedido de Jesús al Padre va a depender directamente de nosotros. ¿De quién? ¿Y cuál es la condición? Cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos. Que cumplamos con sus mandamientos. No es que Jesús tiene la obligación de pedirle a Dios que mande el Espíritu Santo. Porque el que necesita ayuda soy yo. Decirle al que está al lado tuyo, vos necesitas ayuda. Y vos también, decile, que te hace el santo. Y vos también, claro, yo necesito ayuda. ¿Quién necesita ayuda? Decir, yo necesito ayuda. Yo necesito ayuda. Si quiero que el Señor mande al Espíritu Santo, si quiero que Jesús le pida al Padre que mande al Espíritu Santo para que esté conmigo siempre y me ayude siempre. Hay una promesa para cada uno de nosotros. Ese es el legado prometido que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo quieren recibir? Digan amén. Dice Jesús, le voy a pedir al Padre que envíe el Espíritu Santo y Él va a estar con ustedes siempre, los va a ayudar siempre. Y ese es el porqué del Espíritu Santo en nosotros. Verso 17 dice, Él les enseñará lo que es verdad. ¿Lo que es qué? Verdad. Seremos enseñados en verdad. Seremos guiados en verdad. Seremos guiados a todas las cosas. Recibiremos la ayuda de nuestro Padre Celestial siempre. Cuando no sepas qué hacer, Espíritu Santo, ¿qué hago? Cuando no sepas por dónde ir, Espíritu Santo, guíame, por dónde voy. Pero cuando te diga, por favor, hacele caso, ¿no? Claro. Algunos vienen y se me sientan en el escritorio. Bueno, en el escritorio no, se me sientan en la silla que está frente al escritorio. Sería una falta de sentarse ahí, ¿no? Pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Bueno, haga así. Y salen y hacen cualquier cosa. Y digo, ¿para qué me vienen a preguntar? Yo me imagino al Señor diciendo lo mismo. Señor, ayúdame, ¿por dónde voy? Y Dios prende los carteles luminosos y pone las flechas y dice, por acá, por acá, por acá. Y agarro para el otro lado y Dios dice, ¿para qué me preguntó? Él nos va a enseñar y nos va a guiar en toda verdad. Amén. Capítulo 10 del libro de los Hechos nos cuenta una historia de un hombre, un centurión, llamado Cornelio. Dice verso 1 y verso 2, en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era capitán del regimiento italiano. Era un hombre, escuche, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Escuche, el Señor nos guía, dije, y nos ayuda a toda verdad. Hechos capítulo 10 nos cuenta la historia de este centurión, de este capitán del ejército romano que comandaba a 100 soldados, por eso era un centurión. Tenía a su cargo, a su mando, 100 soldados de un regimiento que se llamaba la Italiana. Obviamente, si este hombre era romano, no era judío. Es decir, que no era del pueblo de Israel, era uno de los que la Biblia llama de los gentiles. El gentil era el que no era parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel.
Pero nos destaca Lucas escribiendo aquí en el libro de los Hechos, que este hombre adoraba al Dios de Israel. Y da 3 características, 4, que este hombre tenía. Era devoto o piadoso. Otra versión dice piadoso. La piedad o ser devoto tiene que ver con un sentimiento de amor a Dios o de amor a lo sagrado, de dedicación a Dios, de devoción, de búsqueda al Señor, cumpliendo sus mandatos, especialmente los mandatos que Dios transfirió al mundo a través de Cristo, lo cual se traduce en obediencia fiel. La Biblia habla que tenemos que buscar la piedad, ejercitarnos en la piedad. Primera de Timoteo 4:17 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. O sea, la devoción, la piedad, tiene que ser ejercitada. ¿Cómo la ejercito? ¿Por qué usted cree que viene a la iglesia? ¿Por qué usted cree que va a la célula? Y a veces no le damos importancia. De esa manera ejercitamos nosotros la devoción. La devoción no se ejercita en casa. La devoción no se ejercita en casa escuchando la radio o poniendo en YouTube alguna prédica. Sí, eso complementa. Leer el aliento, la Biblia, comentarios, ser autodidacta. Aprender de lo que dice el Señor. La devoción se practica, se entrena, esa vida de amor a Dios, de búsqueda, cumpliendo sus mandatos, siendo obediente. Amén. El amor practicado, o este amor practicado para con Dios, se ve materializado directamente en un amor fraterno entre los hombres. El amor fraternal de hermanos. Somos parte de una gran familia, y si somos parte de una familia, ¿qué somos? Hermanos. Y podemos ser primos, ¿no? Porque dentro de una gran familia hay primos. Pero resulta que somos todos hijos de un mismo padre. Y si somos hijos de un mismo padre, somos todos hermanos. ¿Sí o no? El amor fraternal que se muestra entre los hombres, imitando la bondad de Dios y la solicitud por los pobres. Escuche, Cornelio dice que daba ofrendas generosas. Indiscutiblemente, dice 1 Timoteo 3:16, el ministerio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por eso el misterio de la piedad es grande. Tengo que ejercitar la piedad. Tengo que ejercitar la devoción. En ayuno, en oración, en búsqueda, en congregación. Por eso Hebreo dice: no dejes de congregarte. Escuche, hay una importancia tan grande en congregarnos. Porque el congregarnos trae este ejercicio de la piedad. Lo segundo que dice que era Cornelio, temeroso de Dios. Y esto hace referencia a una actitud de reverencia, de respeto. Este temor a Dios no era miedo. No era el temor de decir: ay, me va a castigar, ay, porque me porté mal.
¡ay, que no me reviente! No, no, no. Respeto, reverencia. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y que los necios desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. Ups. Porque no es solamente que desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza. Cuando alguien nos quiere enseñar y nosotros menospreciamos lo que nos va. ¿Y qué me va? Pero tenemos esas actitudes de juzgar la apariencia, de decir, ¿qué puede venir a decirme? Algo bueno saldrá de... Lo tercero que destaca acá el libro de Hechos de Cornelio, dice que era generoso con el pueblo. Aunque él no era judío, dice que daba ofrendas generosas. Otra versión dice que daba a mano suelta. Es decir, que no era tacaño, que no era agarrado. Y esta generosidad le dio buen testimonio ante el pueblo. Y lo cuarto, dice que oraba a Dios. ¿A quién oraba? A Dios. Pero pastor, no era judío, era romano. No era discípulo, era un centurión, un capitán del ejército invasor encima, porque los romanos habían invadido. Era parte del gran imperio romano que se había establecido en toda esa zona, gigantesco. Por eso decían que en el reino, que en el imperio romano nunca se ponía el sol, porque era tan grande que amanecía en el imperio romano y se ponía el sol en el imperio romano. Nunca se ponía el sol sobre el imperio romano, porque cuando estaba anocheciendo acá ya estaba amaneciendo del otro lado. Mire lo grande que era. Eran agrandados estos gringos, ¿no? Iba a decir como todo gringo, pero no, estoy casado con una gringa, así que no me conviene. Oraba a Dios siempre. Si querés tener una buena relación con tu Creador, tenés que orar a Dios. Tenés que estar comunicado con Él. Cornelio sentía esa necesidad interior de agradar a Dios. Se esforzaba por tener buen testimonio de los propios y de los ajenos, de los propios de su familia, porque dice la palabra acá. Versículo 2, era hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Si habla de los de su casa, está hablando, me imagino, de la esposa. Me imagino que estaría hablando de los hijos, pero no solamente de ellos, sino que igual que todos los de su casa, Cornelio, por ser un capitán del ejército romano, tenía sirvientes, tenía asistentes. Ellos también eran devotos. Tenía buen testimonio de los propios y de los ajenos. Era devoto y manifestaba el amor al prójimo. Por eso el Señor lo visitó a Cornelio. Capítulo 10, verso 3 en adelante, dice que una tarde, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios que se le acercaba. Y le dijo, Cornelio. Y Cornelio lo miró fijamente atemorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó,
Dios ha recibido, ¿qué? Tus oraciones y tus ofrendas, tus donativos a los pobres como una ofrenda. Mi hermano, Dios escucha su oración y ve su ofrenda. La recibe como olor grato. Y ahí viene la respuesta. Y ahí viene la respuesta. Cornelio, un hombre que no era parte del pueblo judío, sin embargo buscaba a Dios, y esto hace que Dios ponga su atención en él, quiere que Dios preste atención de su vida. Dios prestó atención a Cornelio y dijo, mirá, ahí hay alguien que me busca y lo hace de todo corazón. Mandó al ángel, porque a Cornelio le faltaban algunas cositas. Aunque él buscaba a Dios, aunque hacía donativos u ofrendas a los pobres, era devoto. Le faltaba un par de cositas, pero Dios no se lo quería perder, ¿no? Por eso envía a su ángel y le dice lo que tiene que hacer. Le dice lo que tiene que hacer. Versículo 5 le dice, envía a alguno de tus hombres a Jope, y le da indicaciones. Andá ahí a la casa de un tal Simón el curtidor y buscalo a Pedro. ¿A quién? A Pedro. Él está hospedado ahí. Y le da la dirección. Dios le pasó la ubicación. Así que Cornelio envía a uno de sus asistentes, de los de su casa, que también era devoto, que buscaba al Señor, que hacía oraciones, que seguía el ejemplo de Cornelio. Y le da las indicaciones conforme a lo que el ángel le dijo. Obediencia. ¿Por qué tiene cara seria? ¿Estoy diciendo alguna mala palabra? Pensé que era obediencia, era mala palabra en mendocino. Al otro día, el mismo ángel se le presenta a Pedro en el momento de la oración. Lea todo el capítulo 10, no lo voy a leer porque es largo. Pero estaba Pedro orando y se ve que ya era el tiempo de comer porque tenía hambre. Porque Dios le muestra un lienzo lleno de animales y le dice, Pedro, ¿tenés hambre? Y Pedro le habrá dicho, tengo más hambre, me comería 3 elefantes juntos. Bueno, mirá, ahí los tenés. Matá y come. No puedo matar y comer porque son inmundos. Y Dios le dice, ¿por qué llamás inmundo lo que yo creo? Y lo hace por 3 veces. Y le da indicación a Pedro, mirá, te van a venir a buscar. Los mandé yo, así que si te viene a buscar de parte de Cornelio, no es que te van a cortar la cabeza, tenés que ir a predicarles. Así que cuando llegó este hombre, le dice, sí, ya sé, el ángel me acaba de llamar y me contó todo, así que vamos. Y salió Pedro, caminando junto con estos colaboradores de Cornelio, y se encuentra con Cornelio. Y más que con Cornelio, porque Cornelio le había armado tremenda célula. Porque ahí estaba Cornelio, los de su casa, los colaboradores. Me imagino que habrán estado los oficiales de alto rango de los soldados que él tenía a su cargo, porque entre esos 100 soldados habría otros oficiales intermedios. Ahí estaban esos, serían como 70, 80 que estaban en esa casa. Me imagino Pedro cuando entró y los vio a todos, ¿no? ¿Qué hago ahora acá? ¿No? Como cuando me tocó ir a dar mi primera célula, me hice el valeroso. Una de mis cuñadas era la líder de la célula y ella no podía, estaba enferma. Así que yo le dije al pastor, le digo, voy yo. Bueno, andá, me dijo. Cuando llegué, había más gente que hoy en esa célula. Bueno, también tengo sangre gringa yo. Pero eran unos cuantos, varios, como 50 por lo menos. Esas células que eran núcleos de familia de aquella época. Así que cuando llegué miré y dije, ¿dónde me metí?
alabanza, batería, púlpito, la pileta para el bautismo. Toda su familia, los ayudantes, todos listos para escuchar lo que Pedro tenía para decirles. Mi hermano, hay un montón de gente que está esperando que abras la boca y digas lo que el Señor te puso en tu corazón para que digas. Dios está buscando Pedros y Pedras para que nadie quede afuera. Dios está buscando Pedros que se levanten para predicar el Evangelio. Versos 44 y 46 dice, antes no empezó Pedro a hablar y a testificar acerca del poder del Señor, pero verso 44 dice, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió. ¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje, sobre todos, sobre Cornelio y todos los que estaban en esa casa. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro también quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque vieron el don del Espíritu Santo también siendo derramado sobre los gentiles, pues los oyeron orar en lenguas y alabar a Dios. Mi hermano, todos necesitamos del Espíritu Santo. Amén. Todos necesitamos del Espíritu. Me imagino el tremendo lío que se habrá armado en ese momento. 70, 80 o qué sé yo, la cantidad de gente que había ahí. Y todos comenzaron a hablar en lenguas, estos tipos asombrados. Porque ¿cómo? Ahora también sobre los gentiles, sobre los que no son judíos. Gracias a Dios, si no nosotros no estábamos en el asunto. Gracias a Dios. Si no vos y yo no las perderíamos a esta historia. Pero el Señor se manifestó y se derramó. Descendió el Espíritu Santo porque todos creyeron. Cornelio necesitaba ser salvo, conocer al Señor, encontrarse con Cristo y recibir al Espíritu Santo. Vos y yo, mi hermano, necesitamos del Señor, necesitamos encontrarnos con Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Amén, amén. Todos necesitamos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no solamente que nos guía, sino que también el Espíritu Santo trae convicción. No solo al que no cree, al creyente también. El Espíritu Santo trae convicción. Juan 16, 8 al 11 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán. Y el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Pecado, convicción de pecado, generando compungimiento en el corazón que genera arrepentimiento. Justicia que fue provista por Dios. ¿A quién? A los que aceptan a Cristo en su corazón. Y juicio. Y escuchá, no a nosotros, porque ya creímos. O sea, los que creyeron no, pero a los que no creen, dice la palabra, ya están condenados. Pero este juicio, no a nosotros, sino que a través de la muerte de Jesús y de su resurrección, condenó el dominio del diablo en este mundo. ¿A quién gobierna este mundo? El diablo ya está condenado, él no tiene poder y aunque siguen sus artimañas del error dando vueltas por todos lados, pero el diablo sabe que ya perdió, él fue vencido en la cruz del Calvario, Cristo lo venció cuando él murió y cuando él resucitó. Amén. Trae convicción.
trae adopción. Romanos 8, 15 y 16 dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Por medio del poder del Espíritu Santo somos adoptados por el Padre Celestial para ser sus hijos. Tercero, justificación. Somos declarados sin culpa. Gracias, Señor. Justificados en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Al ser justificados, Dios ya no me ve como lo que soy, como un hombre imperfecto, pecador. Al ser justificado, Dios me ve como si yo nunca hubiese pecado. ¿Y por qué? Por medio de la sangre de Cristo. Esa sangre que me cubre, esa sangre, porque hermano, si no fuera por la sangre de Cristo, usted y yo no tendríamos acceso. No tendríamos acceso. Jesús es nuestro mediador. Él está en el medio. Dios, Jesús y nosotros. Y Dios nos puede mirar a nosotros por medio de Jesús. Si no está la sangre de Cristo. Y somos declarados justos no por lo que nosotros hacemos. No porque seamos buenos. No porque hagamos buenas obras. Las buenas obras ayudan a que Dios preste atención, como Cornelio, ¿no? Daba ofrendas, hacía oraciones, era generoso con los pobres. Pero las buenas obras no me salvan. Primera de Corintios 6:11 dice: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Lo cuarto es la regeneración. La regeneración es como hacer de nuevo, recrear, es restaurar. La regeneración tiene que ver con la obra del Espíritu obrando en cada uno de nosotros. Nos regenera a una nueva vida, a novedad. Tito 3:5 dice: Él los salvó no por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. La regeneración se da a partir de cuando recibimos a Cristo como Salvador personal. Da una nueva naturaleza, transforma el ser interior. Y esa transformación interna se manifiesta en lo externo. Amén. Por último, el Espíritu Santo en nosotros genera santificación. Nos hacemos santos. Somos santos. Algunos de ustedes antes eran así, decía el apóstol ahí a 1 Corintios 6:11 que recién leímos, pero fueron hechos santos. Ser santos no tiene nada que ver. Porque muchos piensan que ser santo es: ay, ahora no puedo hacer esto porque soy santo. Ahora no puedo mirar la televisión porque soy santo. Ahora no puedo juntarme con mis amigos a tomar mate porque ese mate no es santo. Entonces hacemos el mate de palo santo. Puede ser, ¿no? Una alternativa. ¿Y qué yerba le podemos poner que sea santa? ¿No? Santa yerba. Santa María, que hay una yerba que se llama Santa María. No la conozco esa. Pero fuimos hechos santos. Uy, pero ahora que soy hecho santo, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Mi hermano, no tiene nada que ver con eso. Ser santo es ser apartado. Obviamente, cuando soy apartado,
hay cosas que yo voy a entender que ya no puedo hacer, pero no porque alguien me las prohíbe, sino porque entiendo que no están bien. Porque entiendo que eso no agrada al Señor. Cuando yo soy santo, vivo una vida apartada, pero por apartado no entiendo que tengo que vivir solo en el medio de la montaña. Apartado, no. Apartado para el servicio, apartado para hacer el bien, apartado para testificar, apartado. Mi hermano, cuando entendemos el concepto de santidad, por eso muchos niegan su vida al Señor, porque no entienden el concepto de la santidad. Ser santo es ser una persona apartada y consagrada para servir al Señor. Soy santo, soy apartado y consagrado para tener una relación nueva con Dios. Una relación distinta con Dios. Porque ser santo no significa ser aburrido. Podemos ser santos y ser bien divertidos. Pero claro, mi hermano, ser santo no significa cortar con todas las amistades. Aunque sabemos que sí hay amistades que nos están haciendo desbarrancar y vamos a tener que tomar una distancia. Pero ser santos es vivir para Dios. Como Cornelio, buscando a Dios, orando a Dios, siendo generosos y ayudando al pobre. Amén. Todos necesitamos del Espíritu Santo. Decirle al de al lado, todos. Todos necesitamos del Espíritu Santo. Todos necesitamos del Señor. Amén. ¿Cuántos necesitan del Señor? Yo necesito del Señor. Decirle al de al lado, yo necesito del Señor. Juan 14:17 termina diciendo, los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu, porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque está en ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Mi hermano, mi hermana, hoy el Señor que está en este lugar quiere manifestarse a tu vida en el nombre de Jesús. Y quiero orar por tu vida. Hermano, Dios imparte el Espíritu, pero no lo hace para que vos sientas calor, frío, tiembles. No, el Señor quiere impartir del Espíritu Santo para que haya un propósito. Y lo hace con un propósito. Que puedas ser testimonio y que puedas llevar su presencia donde quiera que vayas. Amén. Porque Dios te quiere usar. Decirle al de al lado, Dios te quiere usar. Decirle, Dios te quiere usar. Y esa es mi oración en esta mañana, en este día. Que el Espíritu Santo te llene con un propósito. Que el Espíritu Santo te llene para una actividad, para una tarea. Para llevar adelante una función, no solamente para que te sientas bien o tengas paz. Dios te quiere ungir con una misión. Y que puedas decir, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. Hoy el Señor quiere traer un propósito. No es una unción porque sí, es una unción con propósito. Amén. Si hoy querés recibir esa unción con propósito, decile al Señor, Señor, anhelo que tú me unjas en esta hora
Decile: Señor, anhelo que tú me unjas en esta hora. Y que esa unción sea con un propósito. Que esa unción sea con el propósito de alcanzar a los que no te conocen. Que esa unción sea con el propósito de ser testigo a aquellos que aún no se han encontrado contigo, que no les ha alumbrado la luz de Cristo, que no han sido alcanzados con la salvación. Padre, que tu Espíritu Santo me llene, me selle, me complete. Ponga en mí el deseo de buscarte de todo corazón. Que la devoción, la piedad se manifiesten en mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.